Hola, hola, muy buenas a todos. Aquí estoy de nuevo con otro vídeo. Sí que he estado un poco desaparecida, os he tenido un poquito abandonados, perdonad, pero es que no he tenido ningún fin de semana libre entre bodas o fiestas de pueblos o tal, que he estado también en el pueblo y eso, no he tenido tiempo. Y ahora, hasta noviembre, no voy a volver a poder grabar otro vídeo. Pero bueno, aquí os traigo este para que vayáis un poquito calentando motores y luego ya volveré con más asiduidad, que al final invierno lo que apetece es quedarse en casita y no hacer tantos planes, así que no os tendré tan abandonados. El caso de hoy que os traigo yo creo que es súper interesante porque a mí me encantan los casos que tienen mucha dificultad a la hora de resolverlos pero finalmente se resuelven y vais a flipar, no sé si lo conoceréis o no, pero vais a flipar los que no los conozcáis el cómo se llegó al fondo del asunto 18 años después de que se cometiera el crimen. Y también de este caso, una de las cosas que también me parecen bastante interesantes es que en este caso en concreto el paso del tiempo, que parece que muchas veces juega en contra, en este caso juega a favor y es gracias al paso del tiempo y a la evolución de la ciencia, etcétera, cómo se va a poder llegar al fondo del asunto. Es un caso que la familia y todo eso me recuerda mucho al caso de Marta del Castillo, a toda la familia de Marta del Castillo, los padres como que les veo muy reflejados. No sé, me parece un caso bastante interesante y es un poco complicado, así que estad atentos. Pues nada, vamos a por ello. El crimen del que vamos a hablar hoy ocurre en la década de los 90, que es una década especialmente marcada por varios asesinatos de violación y muerte de varias mujeres, por ejemplo Sonia Rubio entre otras, que en su caso lo explico en el caso del asesino de Castellón, si no lo habéis visto id a verlo también, y Anabel Segura, Beatriz Agredano. En la década de los 90 fueron asesinadas 32 mujeres jóvenes o adolescentes, con el resultado de violación y muerte. Y en concreto, el crimen del que vamos a hablar hoy ocurre la noche del 19 al 20 de abril de 1997 en Algete, que es una localidad madrileña, está a 30 kilómetros al noreste de Madrid y contaba en ese año, en 1997, con 15.510 habitantes, según los datos del INE. Y es en esta localidad donde vivía la familia protagonista de esta historia, una familia formada por 5 personas, es la familia Blanco Puig. Está el padre Manuel Blanco, la madre Olga Puig y 3 hijas. Está Eva Blanco, de 16 años en el momento de los hechos, Rebeca Blanco, de 14 años, y María Blanco, de 11. Aunque sí que es verdad que los padres habían tenido años atrás un niño, antes de haber tenido a la primera, que es Eva, un niño que murió a los 2 años y medio. En esta época los padres vivían en Madrid, pero para pasar página dejaron Madrid y se movieron al Algete, que es donde tuvieron a Eva Blanco, que es la chica de la que vamos a hablar en esta historia, que nació el 17 de febrero de 1981. Eva era una chica muy tímida, le gustaba mucho bailar, era súper ordenada, tenía muchos amigos, al final vivían en un pueblo que es Algete, que aunque bueno, tenía 15.510 habitantes en ese momento, pero pues todo el mundo se conocía, salían grupos de amigos de diferentes edades juntos, le gustaba mucho salir con su pandilla, salir a bailar en los sábados a una discoteca de la localidad. Ese día en concreto, el 19 de abril, que era sábado, estuvo jugando por la mañana al tenis con sus amigos y luego volvió a casa para prepararse para quedar más o menos alrededor de las 6 de la tarde con sus amigos otra vez para ir a la discoteca que había en Algete. Una de las cosas interesantes en este caso es que hay como muchos factores que relacionados entre sí parece que favorecen para que se cometa el crimen. El primer hecho es que justo ese día la madre de Eva la dejó salir hasta las 12 de la noche en vez de hasta las 11, que es cuando, como la dejaba salir normalmente hasta las 11, pues ese día la madre decidió, venga, pues hoy te dejo una horita más para que estés con tus amigos. Y otra de las casualidades o de los factores que dices, jolín, qué rabia me da, que es que justo ese día también estaba lloviendo y eso hizo que Eva decidiera ir por otro camino por el que no solía ir normalmente para poder acortar y no mojarse. Además, Eva tenía un novio que se llamaba Sebastián para el momento de los hechos y ese novio normalmente la llevaba en casa de moto para que ella pudiera estar más tiempo con los amigos, como la dejaban salir solo hasta las 11, y entonces normalmente la acompañaba, aunque sí que es verdad que el padre no le gustaba que Eva fuera en la moto, pero lo hacían un poco a escondidas, como diciendo, venga, te llevo yo y así no tardas tanto. Pero justo ese día Sebastián estaba en Madrid
y no pudo estar para llevarla a casa. Bueno, pues cuando llevan a llegar las 12, en ese momento se encontraban en una plazoleta de Algete, que se habían reunido ahí los amigos después de la discoteca, y Eva le dice a una amiga suya que se llama Vanessa que si por favor la puede acompañar un trozo de su camino a casa, y Vanessa accede, la acompaña hasta llegar a unos 700 metros que le quedaban para llegar a su vivienda. Y como estaba lloviendo, pues ella normalmente solía ir por un camino que estaba más iluminado, lo que pasa que hacía más rodeo, pero esa noche, como estaba lloviendo, pues decidió cruzar por otro camino para cortar que apenas estaba iluminado. La madre, en una entrevista que hace de un documental de Jorge Colomar, dice que ella normalmente tenía como una intuición de que su hija ya iba a llegar a casa, y ese día a las 12 menos cuarto tuvo ya la intuición de decir, mira, ya va a llegar, pero de repente llegan las 12 y no llega, llegan las 12 y 10, tampoco llega, llegan las 12 y cuarto y dice, uy, pero si yo tenía la intuición, eso es que estaba Eva por aquí, ¿cómo que no ha llegado? Entonces ya se empiezan a preocupar y la madre decide llamar a su amiga Vanessa y le dice, oye Vanessa, ¿sabes dónde está Eva? Que es que no ha llegado a casa todavía. Y dice, oye, tiene que haber llegado ya porque yo la he dejado hace ya un buen rato a unos 700 metros y tiene que haber llegado ya a casa. Y la madre pues ya se empieza a preocupar muchísimo, sale a la calle, no la ve, entonces le dice al padre, que en ese momento estaba trabajando en unas grúas, que vaya a buscarla a ver si la encuentra. Y va con un sobrino de Manuel y con un policía local y empiezan a buscar por la zona, pero no encuentran nada, no la llaman y no la encuentran. Entonces van a poner la primera denuncia a la 1 de la mañana y la Guardia Civil sí que es verdad que no se porta muy bien en ese momento, porque le dicen, mira, solo ha pasado una hora desde que la niña tenía que haber llegado a casa y tampoco me parece que por una hora se tenga que denunciar, poner las alarmas, etcétera. Además, los jóvenes de esta época toman muchas drogas, así que seguramente esté acostada en un portal. Y eso obviamente les molestó muchísimo a los padres. Pues nada, pasaron las horas, imaginaos esa noche cómo le estaban pasando los padres, encima la madre con el remordimiento de conciencia de decir, jolín, ¿para qué le he dejado salir hasta las 12 de la noche? La tenía que haber dejado salir como siempre hasta las 11. Y llega la mañana siguiente en que dos ancianos estaban paseando por una carretera y de repente se encuentran con un cuerpo de una chica como boca abajo en una cuneta. Y los ancianos llamaron a la Guardia Civil diciendo que creían que había habido un atropello de una chica y que había una chica que parecía estar muerta. El cuerpo de la chica que encontraron los ancianos se encontraba junto a una obra de construcción de una carretera entre Cobeña y Belvís de Jarama, a unos 6 kilómetros de Algete. Cuando la Guardia Civil se personó donde el sitio donde les habían indicado los ancianos, se dieron cuenta de que no había sido un atropello, que el cuerpo tenía varias puñaladas en la espalda, entonces esto indicaba que la chica había salido de un coche, porque aunque no había huellas de neumáticos, porque había estado lloviendo toda la tarde y habían sido borradas, pero se entendía que allí se había tenido que llegar en un vehículo y la chica al salir del coche se tropezó y el atacante la dio varias puñaladas en la espalda. Estaba completamente vestida y además bien vestida, no un poco a lo mejor el pantalón bajado o la camiseta un poco subida, no, estaba todo en su sitio, excepto una de las mangas de la cazadora que tenía el brazo fuera. Y aunque varias de las pruebas forenses habían sido borradas por la lluvia, pero todavía quedaba alguna huella de la víctima y también de unos mocasines de la talla 42. La Guardia Civil anunció el hallazgo del cuerpo de Eva Blanco a las 3:30 del día 20 de abril del 97 a sus padres. Y esta noticia conmocionó a Algete, muchos vecinos se personaron en las cercanías de la vivienda de Eva Blanco para dar apoyo moral a sus padres. Y la verdad que todo el mundo se implicó un montón. También cuando la enterraron se personaron más de 2.000 personas al funeral. Y ahora vamos a pasar a la investigación del cuerpo, a la autopsia. Debajo de las uñas se encontraron fibras de tela de color rojo y en la ropa interior y en la boca de Eva Blanco encontraron también semen de solo una única persona, con lo que consiguieron sacar el ADN. Además, en la autopsia encontraron un pequeño desgarro en las partes íntimas de Eva, pero que era un desgarro que no necesariamente podía indicar que había sufrido una agresión sexual, sino que a lo mejor podía haber sido consentida, que no era esclarecedor aunque hubiera ese pequeño desgarro. Y encontraron además 19 puñaladas por todo el cuerpo, incluso en la cabeza, pero varias de las puñaladas estaban concentradas en el mismo sitio. Eso indicaba como un apasionamiento en la comisión del crimen. Entonces, varios factores parecía que indicaban que había sido cometido por una persona que era conocida de Eva.
y que incluso las relaciones podrían haber sido consentidas. Parecía que lo que había ocurrido en un primer momento, que es lo que pensó la policía, es que ella podría haber subido voluntariamente a un coche. Voluntariamente quiere decir que no fue forcejeada, pero es que a lo mejor podrían estar amenazándola con algo de o subes al coche o te va a pasar esto. Entonces ella decidió subir al coche, no sabemos. Pero el caso es que no fue forcejeada para poder subir al coche y luego tuvieron relaciones sexuales con ella y después se paró el coche en un punto, ella consiguió salir y escaparse, se tropezó y el asesino la dio 19 puñaladas. La razón de la muerte fue el desangramiento por estas puñaladas, o sea, sí que es verdad que no estaba, había sido con una navaja o con un cuchillo muy pequeño, pero había sido en varios puntos, incluso en la cabeza, y había finalmente muerto desangrada. Al indicar varios factores que había podido ser cometido el crimen por una persona conocida, investigaron a todos los amigos de Eva Blanco, pero ninguno parecía tener nada que ver, todo el mundo tenía coartada. La Guardia Civil inspeccionó la habitación de Eva para intentar esclarecer algún punto, saber por dónde tirar, y encontraron varios diarios en su habitación de distintos años y uno de ellos estaba pegado con cinta adhesiva debajo de la mesilla de noche. Y en este diario encontraron que Eva hacía alusión a un chico que se llamaba Miguel y decía que llevaba con él 6 meses, que estaba muy contenta, que creía que estaba enamorada. Entonces dijeron los guardias civiles, dice, uy, si no sabemos nada de Miguel, sí, su novio se llama Sebastián. Entonces hablaron con el novio también y le preguntaron quién era el Miguel y dijo que era un chico con el que ella había estado antes, pero que ya llevaba tiempo sin tener contacto con él y entonces por eso Sebastián y Eva comenzaron su relación. De todas formas, preguntaron a este chico que se hicieron con su identidad y le preguntaron, pero él también tenía coartada, no tenía nada que ver. Y luego una cosa que encontraron en el diario que también hizo que se ralentizara más la investigación y que fueran por otros caminos distintos a la verdad, pero bueno, al final tienen que investigar todo, es que encontraron que ponía en el diario Eva y 343110. Entonces estuvieron investigando ese número a ver qué podría ser, si un número de teléfono al empezar por 34 y que el prefijo de España sea 34, pues que a lo mejor podía indicar eso, o un código postal, pero tampoco parecía indicar nada, o el posicionamiento de las letras del abecedario, pues el número 3 la C, etcétera, pero no decía ningún nombre. Y de repente pues encontraron que a lo mejor podía ser una forma de lenguaje que realizan las personas neonazis. No sé si me habéis entendido. Porque, por ejemplo, el número 34 es muy conocido por este grupo de personas que significa combate por Alemania. 311, que 11 significa la letra K del abecedario, y el 3, 3K, y 3K que es Ku Klux Klan. Entonces ya decían, ala, pues ya está, ha sido un grupo que se está vengando de ella o un grupo de este tipo de personas. Además también había dibujado un yugo y unas flechas en su diario, pero que eso es que creo que lo hemos dibujado todo el mundo, no que una niña de 15 años o 16 hubiera dibujado eso no implicaba que, madre mía. Pero eso también tenía explicación y es que el padre cuando era joven pues había pertenecido a un grupo de derecha que era la Falange y entonces tenía cosas de esa época en casa y entre ellas pues un yugo y una flecha y pues la niña le gustaba lo que sea y lo dibujaba, además tenía al padre en un pedestal y lo dibujó y ya está, ¿sabes? No pasa nada. Pero ya grupos extremistas también de la izquierda empezaron a decir que si era un poco suelta, que si era de extrema derecha, que si se lo merecía, que había sido alguien para vengarse del padre por haber tenido esas ideas, etcétera. Pero bueno, todo esto lo único que hizo fue ralentizar la investigación porque no tenía absolutamente nada que ver con ello. 2 años después del asesinato de Eva no sabían por dónde tirar, la investigación estaba un poco estancada, entonces la Guardia Civil junto con el alcalde de Algete decidieron que a lo mejor sería una buena forma de saber por dónde tirar el realizar pruebas de ADN que fueran de forma voluntaria para mayores de 18 años
y se presentaron 2000 y pico personas para hacerse estas pruebas. Trasladaron varios agentes de la Guardia Civil al Gete para poder tomar estas muestras. Lo que pasa que los jueces de Madrid no autorizaron que fueran analizadas estas pruebas de ADN porque decían que eran inconstitucionales el tomar estas muestras, pero no eran inconstitucionales porque al final eran de forma voluntaria. Además, eso les convenía también a estas personas, los pobres, porque querían también que los padres descartaran que ellos no tenían nada que ver, porque es que, por ejemplo, la madre también cuando iba con sus amigas a algún bar o lo que sea, pues cada vez que veía un hombre decía, es que puede ser el asesino de mi hija, y les miraba súper mal. Y también las amigas de la madre le decían, Olga, tranquilízate, no puedes mirar hacia la gente. Y yo la entiendo a esta mujer porque al final no sabía quién había podido ser, estaban en un pueblo, ella decía, pues es que ha tenido que ser alguien de aquí, entonces puede que esté yo caminando por la calle y me esté cruzando con el asesino de mi hija. La pobre pues es normal, lo que pasa es que estos hombres pues también se sentían incómodos porque, jolín, yo no he tenido nada que ver y me están mirando así, al menos para ellos poder mirar a la cara a esos padres, esa familia, y poderles dar su apoyo y decir, mira, yo me he hecho la prueba de ADN y yo no soy. También decían los jueces de Madrid que denegaron que se pudieran analizar estas pruebas de ADN, que el culpable no iba a ir ahí voluntariamente a hacerse la prueba, y esto es verdad, pero sí que se podía sacar a lo mejor que era familiar de alguien que sí que se hubiera presentado. Sí que tenía su razón de ser, pero decían que, no, que era incoherente y que era un poco estúpido hacer este tipo de pruebas. Así que no hicieron estas pruebas de ADN, pero sí que las guardaron. La Guardia Civil también robó una colilla del padre para analizarla, pero resultó también que no había sido el padre, que no coincidía con el ADN encontrado en el cuerpo de Eva. Y además esa noche una vecina del pueblo vio un Renault blanco que dijo, uy, este coche no lo he visto yo nunca, no será de alguien del pueblo, yo qué sé, no, me parece un poco raro. Y se lo comunicó también a la Guardia Civil cuando se enteró del caso de Eva Blanco. La Guardia Civil, aunque decía, vale, no podemos pedir las pruebas de ADN, pero estuvieron haciendo controles de alcoholemia masivos, y esa boquilla que normalmente te la dan para que la tires tú, pues ellos se las estaban quedando todas para conseguir ese ADN, a ver si encontraban así algo. En todo este tiempo la familia estaba viendo un auténtico infierno sin saber qué le había pasado a su hija, el motivo, el porqué. Se volvieron demasiado estrictos con las dos hijas que les quedaban, no las dejaban salir, las castigaban por cualquier tontería. Por ejemplo, movían un mueble y ya las estaban castigando. Y el padre, que era muy tímido, tuvo que dejar su timidez a un lado para poder salir en los medios de comunicación, para pedir justicia por su hija, para que el nombre de su hija no se olvidase y se siguiera investigando. La Guardia Civil no se olvidó en ningún momento de Eva Blanco. De hecho, uno de los guardias civiles, que la verdad es que esta historia me parece como muy entrañable, cada vez que llega un agente nuevo al pueblo de Guardia Civil, pues le comunicaban el caso de Eva Blanco, le decían todo lo que tenían que saber de ese caso, y uno de los agentes le regaló un vaso a otro de los agentes y ponía en ese vaso, ok, de nuevo con el caso de Eva Blanco, y dice, quiero que este vaso me lo devuelvas el día que encontremos a Eva Blanco. Y ahí estaba durante esos años la comandancia de la Guardia Civil, aunque estaban con otros casos, pero nunca se olvidaron del caso de Eva Blanco. Y pasaron 16 años, ya estamos en 2013. Los avances de la ciencia en materia genética permitieron que 16 años después apareciera una nueva oportunidad para poder llegar al fondo del asunto, para esclarecer qué ocurrió, cuando solo quedaban 4 años para que prescribiera el crimen. En 2013, el teniente Pablo Viñuela había visto un reportaje de la evolución del análisis del ADN, como el registro geográfico, el color de ojos, el color de pelo, que por el ADN se pudiera saber si eras de España o de Brasil, o si eras rubio o tenías los ojos azules o negros o lo que fuera. Entonces mandaron las muestras del ADN recogido del cuerpo de Eva Blanco, del fluido masculino, y se lo mandaron a la Universidad de Santiago de Compostela para que pudieran analizar y les pudieran decir, pues aunque sea el color de ojos o tal de esta persona, o si era de origen hispano o de dónde. Efectivamente, le dijeron que esa persona pertenecía al norte de África, del Magreb, de Marruecos, así que esto encogió muchísimo la búsqueda, porque ya sabían que era una persona de rasgos del Magreb, no era una persona, yo que sé, rubia con ojos azules. Así que se fueron a los datos del padrón del año 1997 y de los anteriores. Encontraron que había 300 personas del Magreb en esa época
viviendo en Algete. Sí que es verdad que a lo mejor esto tampoco podía dar datos porque había mucha gente que no estaba empadronada, que vivían en furgonetas, en caravanas, porque eran temporeros que venían a trabajar una época y luego se iban. Así que sí que es verdad que esto podía dar luz sobre el asunto o podía no darlo. Pero bueno, había que intentarlo. ¿Qué pasa? Que en el 2013, de esas 300 personas que vivían en 1997 en Algete, en el 2013 ya solo quedaban 10 personas. Todos los demás se habían movido por todo el mundo, podían estar por toda España o en cualquier parte del mundo. Entonces tuvieron que buscarles a todos. Fueron uno por la lista, hasta que llegaron al individuo número 90. ¿Y qué ocurría con ese individuo? Que dio un porcentaje muy alto de coincidencia con el ADN. No era esa persona, pero sí era un familiar de esa persona que había cometido el crimen. Entonces investigaron a la familia de este señor, que vivía en Madrid, y encontraron que eran 6 hermanos. Eran 3 chicas y 3 chicos, de los cuales ya podemos descartar a 4. Las 3 mujeres las descartamos y a este señor, que también había dado la coincidencia de que no era, también le descartamos. Solo quedaban 2 hermanos. Otro de los hermanos vivía en Murcia, así que se trasladó la Guardia Civil a Murcia para llegar hasta ese hermano y le hicieron también la prueba del ADN. También dieron que no era coincidente, pero que era también familiar, así que ya solo quedaba un hermano. ¿Qué pasa con este hermano? Que vivía en Francia, en Desazón, que está al este de Francia. Estaba casado 2 veces, tenía 5 hijos y se llamaba Ahmed Chelbherg, o como se pronuncia, no lo sé, os lo dejo por aquí escrito. Le detuvieron, le hicieron la prueba del ADN y efectivamente dio 100% coincidencia de que él era el propietario de esas muestras de ADN encontradas en el cuerpo de Eva Blanco. 17 años después, porque aunque esto lo comenzaron a hacer en 2013, pero hasta 2015 no llegaron hasta esta persona. Descubrieron que 2 años después del crimen de Eva, cuando empezaron a coger las muestras voluntarias de las personas de ADN, se asustó el tío, el pusilánime, y se fue corriendo hasta Francia. Cuando le fueron a detener, le preguntaron que si sabía por qué estaba siendo detenido y él dijo que no, y le dijeron por el crimen de Eva Blanco. Y él, en vez de decir Eva Blanco, ¿quién es? O tal, puso una cara como de abatimiento, de decir, diciendo, me estaba persiguiendo este caso y al final tenía que llegar este día. Bueno, pues le detuvieron y le trasladaron a España. Ya en Francia había intentado suicidarse, así que esto, cuando llegó a oídos del juez de instrucción de número 4 de Torrejón de Ardoz, cuando fue a redactar el auto que dictaba el ingreso en prisión de este individuo, del pusilánime Ahmed Cherf, ya venía incluido que tenía que ingresar en el programa de prevención de suicidios, que este programa, pues es cuando estás en una prisión, te ponen a un preso de confianza que esté 24/7 contigo para estar protegiéndote, que no hagas ninguna tontería, duerme contigo, etc. En la primera entrevista o interrogatorio que hace con la policía, les dice que sí, que el ADN es suyo, obviamente no lo puedes negar porque la ciencia ahí está, pero que él no había hecho nada, que él, cuando llegó al sitio, ya estaba Eva ahí, y que había 2 personas que le obligaron a eyacular en el cuerpo de Eva, y que Eva no puso resistencia ni nada, y él pues nada, se vio obligado a hacerlo, así que eyaculó en el cuerpo de Eva, pero que luego se fue y que Eva seguía viva y que él no tiene nada que ver. Claro que sí, guapi. El pusilánime estaba en prisión preventiva en Alcalá Meco, y la dirección de esta prisión, de forma unilateral, sin avisar a nadie, ni al juez instructor, ni a la defensa, ni a nadie, decidieron quitarle del programa de prevención de suicidio porque decían que estaba bien, que no creían que fuera a cometer este hecho, así que le quitaron. ¿Qué ocurrió? Que el 29 de enero de 2016 le encontraron colgado con los cordones de la zapatilla de su celda. Dicen que seguramente lo hizo para proteger a su familia, para alejar a su familia de eso. No, lo hizo porque era un cobarde, que era muy valiente para hacer lo que hizo, pero luego, para asumir sus consecuencias de lo que había hecho, de explicar, de dar la cara, de decir si he sido yo, etcétera, y cumplir con la condena después de 18 años viviendo su vida, formando una familia, una segunda familia, etcétera, pues ala, así se libraba de todo y no tenía encima que declarar en el juicio, no tenía que pasar por todo ello, y encima pues no tenían que declararle culpable. Así que, ¿qué pasó con esto? Que este caso quedó cerrado, pero sin culpable. No hay culpable en este caso, aunque todos sepamos quién ha sido, pero habrá que hablar de Ahmed Cherf como presunto,
para siempre. Cuando todo el mundo sabemos y las pruebas están ahí que fue él y que fue un cobarde, que huyó a los 2 años a Francia cuando estaban empezando a coger las muestras de ADN y que luego le encontraron cuando él no había hecho nada para que le encontrasen ni nada ni para asumir sus consecuencias y no quería cumplir con eso, así que, ala, sí, pero es que la cosa no acaba aquí. O sea, por un lado, bien, vale, estás bajo tierra, ya no puedes hacer daño a nadie más, etcétera. Entonces, por ese aspecto me parece estupendo lo que hizo. Pero, por otro lado, la familia, con todo el morro, denunciaron a instituciones penitenciarias que esta persona tenía que haber estado en el programa de prevención de homicidios y que finalmente se había suicidado, así que el culpable era instituciones penitenciarias. Así que, ¿qué dicta el Tribunal Supremo? Que hay que pagar una indemnización del Estado a la familia del pusilánime Ahmed, una indemnización de 90.000 euros. O sea, encima, y a la familia de Eva Blanco, ¿qué les hacemos? ¿Que les pagamos? Es que, vamos, me parece increíble. Increíble la justicia, cómo funciona en el 90% de las ocasiones. Así de mal. Pero nada, lo que finalmente se cree que ocurrió es eso, que él, con la navaja con la que finalmente le quitó la vida a Eva, o el cuchillo pequeño, la obligó a subirse al coche, la llevó hasta ese sitio, la obligó a tener relaciones y luego cuando ella consiguió escaparse y se cayó, le empezó a dar puñaladas. Uy, a ver si me va a reconocer o me va a denunciar y a ver qué hago yo, ya no tendré esta vida ni 2 mujeres ni nada, porque es que el tío encima tenía 2 mujeres, una en Francia y otra en España, que luego encima la de España, en una entrevista del documental este que os he comentado de José Colomar, la tía diciendo que la familia no dice todo lo que sabe, que no es así todo como ocurrió, que hubieran tenido relaciones y tal, sí, pero que él lo hubiera matado, no. Y es en plan, pero ¿y tú qué dices? Que si además a ti te abandonó, que estabas embarazada del segundo hijo y te dejó ahí y él se fue a Francia y se estuvo con otra mujer, o sea, eres un normal. Y luego sale en el documental en plan, aquí fue donde le detuvieron. Y hace ay, como diciendo, ay, aquí estuvo. Los últimos momentos de su vida es en plan, señora, que ese señor está mejor donde está que en la calle, que a saber si no ha hecho más cosas por ahí. En fin, pues hasta aquí el caso de hoy. Espero que os haya gustado. La verdad es que a mí me parece súper interesante cómo llegaron al fondo del asunto, del ADN del hermano que coincidía con un familiar, etcétera. No sé, me parece la verdad que súper interesante, súper bonito, que no se olvidara la Guardia Civil nunca. De hecho, bueno, el vasito que os he dicho que le dio uno de los guardias civiles al otro diciendo esto me lo devuelves cuando consigamos encontrar o esclarecer el caso de Eva Blanco, le escribió y dice, el día tal del año cual hemos detenido al pusilánime y ya hemos encontrado al asesino de Eva Blanco. Y me parece súper bonito, también lo enseña ahí en el documental ese de José Colomar. Así que nada, espero que lo hayáis disfrutado. Vuelvo en noviembre, esperadme, dadle a like, suscribíos para que os avise cuando vuelva. Y nada, me gustaría que me dijerais también en comentarios si os gustaría que hiciera casos que no fueran todo de España. La verdad es que hago los de España como que me parecen los más interesantes porque me toca de cerca, pero como también hay mucha gente que me ve de otros países, sobre todo de Sudamérica y eso, pues si queréis que busque alguno de por ahí o me decís alguna idea y tal, pues yo me los voy apuntando, ¿vale? Un besito muy fuerte y adiós.